años, como a finales del 2021, Elon Musk dijo que todos deberíamos de conocer desde pequeños cuáles eran los sesgos cognitivos, ya que son errores que pueden afectar nuestro juicio. Y la verdad estoy de acuerdo con él. Empecemos por definir qué es un sesgo cognitivo. Pues se define como un error sistemático en los procesos cognitivos, como el pensamiento, la percepción y la memoria, que divergen de la racionalidad, lo que puede afectar obviamente a nuestro juicio. El cerebro humano, para ser funcional, pues siempre usa atajos para responder de manera rápida, como cuando te dicen hola, ¿cómo estás? Y tú automáticamente respondes bien, gracias. O como cuando te cepillas los dientes o te pones un pantalón, siempre lo haces de la misma manera para lograr ser más eficiente y más rápido. Si no lo hicieras así todos los días, perderías un montón de tiempo y seríamos completamente ineficientes. Lo mismo ocurre con nuestras decisiones en el día. Tenemos que responder de forma rápida y eficiente, y es por ello que recurrimos a respuestas rápidas, y en muchas ocasiones son basadas en estos sesgos que se llaman cognitivos, pero que en alguno de ellos no son cognición como tal, sino procesos como de memoria, social, aprendizaje, creencia, dinero, política. Digamos que nos pueden ser útiles en ocasiones, pero la falta de racionalidad, de información u objetividad nos pueden llevar a equivocarnos en nuestro juicio. Estos sesgos son usados incluso en la publicidad y en la política para influir en nuestras decisiones. Hay 50 sesgos y te voy a platicar cuáles son cada uno de ellos. El primero es el sesgo de correspondencia, que significa que juzgamos a los demás por su personalidad o carácter fundamental, pero nos juzgamos a nosotros mismos por la situación. Por ejemplo, si alguien más se equivoca en algo, buscamos el error de su personalidad. Le pasó eso porque es flojo, porque es tímido, porque no tiene carácter, etcétera. Pero si nosotros nos equivocamos, entonces no nos justificamos por eso, nos justificamos por la situación o por los hechos. Me pasó porque había mucho tráfico, porque es muy difícil o por lo que sea. Pero siempre nos justificamos como con cariño, a los demás los justificamos duramente, ¿cierto o no? El segundo es el sesgo de interés personal. En nuestros fracasos son circunstanciales, pero nuestros éxitos son por nuestros méritos propios. Por ejemplo, lo logré porque me esforcé, por mis capacidades, por mis cualidades, y nos echamos muchas porras por el esfuerzo, la dedicación y el empeño y todo lo que hicimos para lograr eso que hicimos. En cambio, si fallas es porque por la suerte, las circunstancias o cualquier otra excusa. Es como que no le caigo bien, o como que hoy no es mi día, o porque nos queremos deslindar simplemente de la responsabilidad de lo que salió mal por nuestra culpa, y simplemente se lo dejamos al universo o a las circunstancias. Continúo con los sesgos cognitivos y este es el número 3. El favoritismo del endogrupo, cuando favorecemos a las personas que están en nuestro grupo en lugar de las que están afuera. Por ejemplo, mi compañera de exposición lo hizo muy bien. ¿Por qué? Pues porque es de mi equipo. Cuando puede ser que otros lo hayan hecho mucho mejor, pero bueno, nosotros lo vamos a favorecer porque está en nuestro equipo. Si es de mi familia, de mi equipo, de mi grupo, de mi colonia, de mi país, es bueno porque pues es de mi país, de mi colonia o de mi grupo. Luego está el efecto arrastre, que es el número 4, y en donde las ideas, las modas, las creencias crecen a medida que las personas las adoptan. Es la tendencia a hacer o creer en algo porque las personas pues lo hacen o lo creen. Ejemplo, ahora me corté el cabello porque está de moda. Ya no está de moda, me lo dejo largo. Ahora está de moda el cabello chino, me lo rizo. Ya no está de moda, ahora es lacio, me lo alacio. Ahora está de moda las luces, me lo pinto. Ahora ya no, ya es todo de un solo color, me lo pinto de un solo color. Luego los tonos pastel, pues me lo pinto de los tonos pastel, rubio, pelirrojo, etcétera. El chiste es que vas conforme a la moda o conforme a lo que dicen los demás, y ahí es donde tú encajas. El número 5 es el pensamiento del grupo. Debido al deseo de conformidad y armonía en el grupo, pues tomamos decisiones irracionales, a menudo para minimizar como que el conflicto y hacer que todos estén como que muy a gusto. Por ejemplo, vas a ir a ver una película y todos eligen que la película sea de terror y tú dices, bueno, ok, no causo problemas, vamos a ver la película de terror. Llegan al cine y todos eligen las palomitas Jumbo, que son jalapeño y mantequilla, y tú dices, a mí ni me gustan, pero bueno, va, ok, le entro porque no quiero tener problemas con mi grupo. Entonces aceptas todo lo que ellos te dicen porque pues ni modo que quedes mal o le lleves la contraria a tus amigos. El número 6 es el efecto halo. Si ves a una persona con un rasgo positivo, una expresión positiva, pues entonces se extenderá a todos sus rasgos. Este efecto también ocurre a la inversa, o sea, cuando se trata de rasgos negativos también se expande todo esto, ¿no? Esa persona, por ejemplo, imagínate que tiene dinero, entonces tú dices, no debe de ser espléndido, altruista, debe de comer bien, tener buen gusto, y entonces le vas poniendo como que adornitos a lo que hace, porque hay una cosa buena o positiva que tú le ves, entonces tú le empiezas a decir que hay más cosas positivas que también hace. Y como te decía, también ocurre el efecto inverso, que si tú piensas, esta persona no tiene esto, tiene esta carencia, entonces le empiezo a ver todas esas carencias o le empiezo a agregar más cosas negativas, porque pues así es como lo veo yo. Número 7, que es el de suerte moral. Una mejor posición moral se debe a un resultado positivo y una peor posición moral se debe a un resultado negativo. Es decir, la tendencia a atribuir una mayor o menor posición moral basada solamente en el resultado de un evento. Él es una buena persona, por eso le va bien en la vida y en su trabajo. O al revés, él es una mala persona y por eso no le va bien en la vida. El número 8, efecto del falso consenso. Cuando creemos que hay más gente que está de acuerdo con nosotros de lo que realmente pues es el caso, ¿no?
Todo el mundo, igual que yo, piensa que los perritos son muy lindos. Y obvio, la gente a la que no le gustan los perros, ¿qué, no? La 9 es la maldición del conocimiento. Una vez que sabemos algo, asumimos que todos los demás también lo saben. Ese sesgo cognitivo se produce cuando un individuo en comunicación con otras personas, sin saberlo, supone que los otros tienen antecedentes necesarios como para poder saber de qué está hablando. Por ejemplo, le dices a alguien, pues así como lo que pasó en Francia, y la otra persona ni idea de lo que pasó en Francia, y tú asumes que esa persona pues debería de saber qué pasó en Francia. El número 10 es el efecto spotlight. La tendencia a sobreestimar la cantidad de personas que notan tu apariencia o comportamiento. Sobreestimamos la cantidad de atención que le presta la gente a nuestro comportamiento o a nuestra apariencia. Cuando pensamos que un acto o un elemento propio resulta muy llamativo y todo el mundo va a fijarse en ello. Como por ejemplo cuando te sale un barrito en la cara o se te cae un botón de la blusa y tú piensas que todo el mundo está viendo eso y la verdad es que no es así. Y tú todo ese tiempo piensa y piensa en todo lo que estarán pensando las otras personas y diciendo de ti y cuando igual ni cuenta se dieron, ¿no? Número 11 es la heurística de disponibilidad. Nos basamos en los ejemplos inmediatos que nos vienen a la mente al hacer juicios. Ejemplo, tengo que vestirme y me acuerdo de que apenas en la mañana vi una blusa blanca en el cajón y entonces esa es la que agarro primero y porque es la primera que me llegó a la mente. Imagínense eso a la hora de comprar algo. Ni siquiera vamos a ir a checar el precio o el lugar más cercano, lo que sea. Simplemente lo primero que nos llegue a la mente es lo primero que vamos a hacer y a ese lugar es al que vamos a ir sin tomar en cuenta como que un razonamiento lógico de por qué vamos a decidir comprar en ese lugar. Vamos con el sesgo cognitivo número 12 que se llama atribución defensiva. Como observador vamos a atribuir las causas de un percance de forma que minimice nuestro miedo a ser víctima o causante de una situación similar a la que acaba de ocurrir. Digamos que es como ayudar al culpable o al causante de un problema y ponernos de su lado porque tenemos cierta relación con esa persona. Por ejemplo, mi amigo tira la computadora de la empresa y entonces yo llego y lo ayudo diciendo que el escritorio pues es muy pequeño y que no es su culpa. De ese modo pienso que así en algún momento si me llega a pasar algo similar pues me solaparían de una manera similar. La número 13 es la hipótesis del mundo justo. Tendemos a creer que el mundo es justo, por lo tanto asumimos que los actos de injusticia son merecidos. Por ejemplo, si le pasa algo malo a una persona, pensamos que se lo merecía porque pues era una mala persona. Entonces cada quien recibe como que lo que merece. En el número 14 tenemos el realismo ingenuo, en donde creemos que observamos la realidad objetiva y que otras personas son irracionales o desinformadas o incluso tendenciosas si creen no una cosa diferente a lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, cuando yo creo que mi religión y lo que dice mi religión, eso es lo que está bien. Pero si otra persona piensa algo diferente, entonces es porque no saben o porque no tienen idea. El número 15 es el cinismo ingenuo. Es una tendencia a esperar un sesgo más egocéntrico en los demás que en el de uno mismo, tanto en las intenciones como en las acciones. Es creer que la otra persona tiene más intereses personales que yo. Ejemplo, creer que alguien está contigo porque quiere sacarte algún provecho, en cambio tú estás con él porque eres una buena persona o porque esa persona es una buena persona. En el número 16 es el efecto Forer, llamado falacia de validación personal o el efecto Barnum, que consiste en atribuir descripciones de la personalidad supuestamente específicos, pero que en realidad son tan vagos o tan generales que pueden aplicar para un sinnúmero de personas. Esto es muy utilizado en las creencias como la astrología, la adivinación, la grafología, la lectura del aura y algunos otros test de personalidad. Por ejemplo, decir que los virgos son súper perfeccionistas y tal vez conozcas a un virgo que no lo es y creer que solo porque pertenece a ese signo debe de ser así. El número 18 es el efecto de anclaje y es la tendencia a confiar demasiado en la primera información que nos ofrecen a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, llegas a una tienda de celulares y se te acerca una persona de las muchas que hay ahí para darte información y te da informes acerca del nuevo celular que salió y tú decides comprar ese sin ver alguna otra opción. O por ejemplo, cuando vas a una agencia de viajes y te ofrecen un viaje a X lado, te lo pintan muy bonito y tú así de claro, ¿dónde firmo? Y ya embaucado, pues en el viaje ni siquiera era lo que querías. El número 19 es el sesgo de automatización. Tendemos a confiar en los sistemas automatizados llegando a tal punto de confianza que ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, como cuando confiamos en el autocorrector de nuestro celular y ni siquiera sabemos si estamos escribiendo bien o mal y de pronto ya te llega el mensaje y tú dices, oh, yo no escribí eso. O así de, oh, claro, voy a hacer una transferencia de dinero, ya está de alta la cuenta, ¿qué puede fallar? No pasa nada, no hay ningún problema, ya estás apretando los botones y de pronto se lo mandé a alguien más. El número 20 es el efecto Google, que tendemos a olvidar la información que se puede buscar fácilmente en los motores de búsqueda. Obviamente, creo que no se tiene que dar mucha explicación y mucho ejemplo porque lo vivimos a diario. Sabemos que la información está en el celular, así que pues no hacemos el intento por retenerla en la memoria. Antes, cuando no había tecnología, pues todos teníamos que recordarlo y hacer el esfuerzo por tratar de memorizar la información porque no andabas por la vida con una pluma y una hoja para anotar todo. Ahorita pues todo lo tienes en el celular y por eso te confías. El número 21 es la reactancia. Hacemos lo contrario de lo que se nos dice. Ojo, todos los contreras.
negativas, especialmente cuando percibimos amenazas a la libertad personal. Está relacionado con la psicología inversa y es la clásica de desconfianza, así como de mi papá me dijo que no debería de salir en la noche, pero bueno, seguro me quiere tener aquí encerrada o encerrado. Bueno, mejor si me salgo. O a mí nadie me va a controlar y así, ¿no? O como cuando tu esposo te dice, oye amor, no te comas eso porque pica mucho y tú tienes gastritis. Y tú, ay, a mí no me van a decir qué comer o qué no comer, o sea, yo me como lo que yo quiera. Y en la noche pues ni te cuento qué va a pasar, ¿no? Vamos con el número 22 de los sesgos cognitivos y es el de sesgo de confirmación. En este tendemos a encontrar y recordar información que confirma nuestras percepciones, es decir, de manera natural vamos a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma nuestras creencias o hipótesis. Es clásico que tendemos a buscar justo lo que queremos escuchar y obvio no hacemos tanto caso o no ponemos tanto interés a lo que vaya en contra de lo que pensamos. Si yo por ejemplo quiero consumir aceite de coco, pues voy a encontrar todos los artículos y recordar toda la información que confirme que consumir aceite de coco es lo mejor. Aunque hay otros 30 artículos que hablen de los efectos adversos de consumir aceite de coco, esos los voy a olvidar. En el número 23 encontramos el efecto de retroceso. Desmentir las pruebas a veces tiene el efecto injustificado de confirmar nuestras creencias. Es decir, que uno llega a reforzar sus propias creencias cuando deslegitima un argumento o una evidencia, como por ejemplo cuando tú piensas que el azúcar no hace tanto daño a la salud y luego lees un artículo que dice que una universidad X hizo una investigación y reportó en los resultados que comer harina es lo que realmente causa diabetes, entonces automáticamente tú reafirmas que el azúcar no es la que hace tanto daño. En el número 24 encontramos el efecto en tercera persona. Creemos que los demás están más afectados por el consumo de los medios de comunicación que nosotros mismos. Como por ejemplo cuando alguien llega y te dice que vio en las noticias que hay mucha violencia en el mundo, que hay inseguridad y tú le contestas a esa persona que no debería de ver esas noticias porque viste en un artículo que decía que las personas que ven muchas noticias negativas se enferman fácilmente, tienden a tener muchos problemas de salud, problemas mentales, que les afecta su calidad de vida y cada vez hay más gente enferma y pues bueno, es lo mismo. En el número 25 encontramos el sesgo de creencia, la tendencia a juzgar la fuerza de los argumentos en base a la verosimilitud de su conclusión en lugar de la fuerza con la que apoyan esa conclusión. O sea, por ejemplo, muchas veces creemos algo equivocado porque nos basamos en la conclusión más que en los argumentos. Por ejemplo, si alguien dice que todos los dentistas se volvieron dentistas porque en algún momento de su niñez o cuando eran pequeños llegaron a tener problemas dentales y eso es lo que hizo que ellos eligieran ser dentistas. Entonces tú creerás que todos y cada uno de los dentistas que tú conoces tuvieron problemas en los dientes de pequeños y que por eso pues se volvieron dentistas, cuando pues obviamente no es así, puede ser por muchísimas razones, incluso porque sus papás los hayan hecho que estudiaran esa carrera o porque alguno de sus familiares sea dentista también. Vamos con el número 26 de los sesgos cognitivos y es la cascada de disponibilidad. Están ligadas a nuestra necesidad de aceptación social y las creencias colectivas ganan más plausibilidad a través de la repetición pública. Es decir, como cuando la gente de pronto te dice X cosa que te va a matar si la consumes o algo así. Y entonces entre más gente lo diga, más te lo tienes que creer y más viral se va a hacer. Y la persona que no esté de acuerdo con esto, que no piense de la misma manera, pues no será aceptado socialmente. En el número 27 está el declinismo o retrospección idílica. En este, la predisposición a ver el pasado de forma favorable o idílico, bonito, y en cambio el futuro se ve como negativo o en declive. O sea que ves mejor el pasado como algo que tenías, como algo que estaba muy bien, y que el futuro es algo que viene feo y que no lo ves como lo mejor que te pueda pasar. En el número 28 está el sesgo de status quo, que es la tendencia de algunas personas a valorar y apreciar a mayor medida las cosas que permanecen como estables, como que no se mueven, que no cambian. Es como cuando piensas que estar así, sin cambios, es mejor, como quedarte en tu zona de confort. Entonces no hacemos nada, ni queremos cambiar nada, aunque puede ser que estemos mejor, pero nos da miedo porque pues así como estamos, creemos que es lo más seguro. Bueno, 29 es la falacia del costo hundido o aumento del compromiso. Es la tendencia a invertir más en las cosas que nos han costado algo, en lugar de alterar nuestras inversiones, incluso si nos enfrentamos a resultados negativos, como por ejemplo cuando te aferras a un negocio y sabes que te está yendo mal y sabes que eso no está funcionando, pero tú dices, no voy a invertir más aquí y voy a echarle más ganas y voy a tratar de hacerlo. O sea, está bien hasta cierto punto, pero llega un momento en el que debes de también darte cuenta de que eso ya no está bien. Igual en las relaciones de pareja te puede pasar que ya llevas mucho tiempo en esa relación de pareja y dices, no, yo invertí muchos años en esta relación de pareja, ya no puedo salirme de esta relación de pareja, mejor me quedo aquí. Y pues no, también hay que cambiar, hay que hacer otras cosas porque puede ser que eso ya no esté funcionando correctamente. En la número 30 tenemos la falacia del apostador, en donde creemos que las posibilidades futuras se ven afectadas por los acontecimientos del pasado. Esto casi siempre es en cosas que tienen que ver con aleatorio, que tienen que ver con la suerte, y entonces se llama del apostador porque pensamos que algo que ya ocurrió en el pasado nos puede afectar nuevamente cuando pues no existe como una razón lógica. Por ejemplo, es que acabo de tirar unos dados en el juego anterior, me salió 10, seguramente ya no me puede volver a salir 10 otra vez, entonces no, ya perdí.
Continúo con los sesgos cognitivos y recuerda que estos son como prejuicios en donde damos respuestas rápidas y erróneas que influyen en nuestra toma de decisiones. En el número 31 tenemos el sesgo de riesgo cero, en donde preferimos reducir los pequeños riesgos hasta cero, antes incluso de buscar alguna solución alternativa. Pues creemos que eso es más seguro, no tener nada de riesgo, 100% seguro o nada de plano. Preferimos salir huyendo antes de arriesgarnos a tener alguna situación en donde pudiéramos tener algún problema. En el número 32 está el efecto marco. A menudo sacamos diferentes conclusiones de la misma información. Depende de cómo te presente yo la información. ¿Qué preferirías tú? ¿Un chocolate que tiene 10% azúcar o un chocolate que tiene 90% sin azúcar? Yo sé cuál escogiste. En el número 33 tenemos el estereotipo, en donde adoptamos la creencia generalizada de que los miembros de un grupo tienen ciertas características a pesar de no tener suficiente información sobre ese individuo en particular. Por ejemplo, decir que todos los instructores de los gimnasios deben de ser musculosos. Los que van a cierta religión o cierta iglesia son de cierta manera. En el número 34 tenemos la homogeneidad exogrupal, en donde percibimos a los miembros de los grupos externos como homogéneos y a los de grupos internos los vemos como un poquito más diversos. Por ejemplo, cuando pensamos que todos los chinos se parecen y los chinos se perciben a su vez como que ellos no se parecen en nada, y ellos a la vez piensan que nosotros los latinos somos todos iguales y nosotros los latinos pensamos que no somos iguales. Mujeres piensan que todos los hombres son iguales y en realidad los hombres piensan que no es cierto, que no todos son iguales y viceversa. En el número 35 tenemos el sesgo de autoridad, en donde confiamos plenamente y estamos a menudo muy influenciados por las opiniones de las figuras de autoridad. De pequeños siempre confiábamos en nuestros papás porque pensábamos que ellos eran la figura de autoridad y por ende tenían toda la razón. Así es que confiábamos plenamente en ellos. Por ejemplo, ¿tú en quién confiarías? ¿En un ingeniero que se supone estudió más y sabe más o en un albañil? Aunque tal vez puede ser que el albañil tenga más experiencia y sepa mucho más, pero nosotros nos iríamos con el ingeniero. ¿A quién le confiarías la seguridad del país? ¿A un general o a un soldado? Vámonos con el número 36, que es el efecto placebo. Si creemos que un tratamiento funcionará, a menudo tendrá un pequeño efecto fisiológico, ya que, bueno, eso pasa mucho cuando hacen investigaciones de medicamentos y le dan a un paciente algo que realmente no lo va a curar de esa enfermedad, pero que él cree que sí lo va a curar de esa enfermedad, entonces se toma el medicamento y después vemos una leve mejoría por el efecto psicológico que produce en él. Es igual que como cuando vamos al doctor cuando estamos enfermos y sin haber tomado todavía ningún medicamento, aún estando ahí con ese médico ya nos sentimos mucho mejor porque confiamos en él plenamente. Sesgo cognitivo número 37. Si no has visto nosotros, por favor ve a ver esos videos porque, como lo dijo Elon Musk, necesitas conocer todos para dejar de cometer tantos errores en tu pensamiento y en tus decisiones. El número 37 entonces es el sesgo del superviviente, en donde tendemos a centrarnos en las cosas o las personas que sobrevivieron a un proceso y pasamos por alto las que fallaron. Por ejemplo, si llevas años en un trabajo, pues dejarán de hablar de las personas que estuvieron ahí antes o de las que ya no laboran ahí. O por ejemplo, cuando gana alguien las elecciones, pues luego ya ni siquiera recuerdas quiénes eran los contendientes que estaban con él. O por ejemplo, olvidar a ciertas civilizaciones que no sobrevivieron al tiempo, o recordar a los que ganaron en una competencia en primero, segundo, tercer lugar y olvidar a todos los demás participantes. En el número 38 está la taquipsitia, en donde nuestras percepciones del tiempo cambian dependiendo de ciertos eventos o situaciones. Por ejemplo, cuando tienes un accidente y sientes que el tiempo como que se detiene y todo es más lento o incluso más rápido. O si tomaste, por ejemplo, alcohol y al día siguiente ya nada más recuerdas como ciertos lapsos, pero como muy rápidos, como si los eventos hubieran sido muy rápidos. Ojo, no es lo mismo que el síndrome del pensamiento acelerado. En el número 39 tenemos la ley de Parkinson de trivialidad, en donde damos un peso desproporcionado a las situaciones triviales y a menudo evitamos las cuestiones como más complejas, o sea, procrastinar. Como cuando te evitas hacer algo el mayor tiempo posible y dejas esa tarea y hasta que se te acabe el tiempo y ya casi en el último minuto es cuando dices, no, ya ahora sí ya creo que tengo que hacerlo, pero ya dejaste pasar muchísimo tiempo. Algo que te hubiera tomado unos minutos, pues ya te tomó todo el día o ya te tomó toda la semana porque pues echaste la flojera durante todo ese tiempo. A lo mejor estabas contestando mensajes o en tu celular o recogiendo tus cosas. Número 40 está el efecto Zeigarnik, en donde recordamos más las tareas incompletas que las completadas. O sea, que las tareas incompletas las vas a recordar más fácilmente porque las dejaste ahí como pendientes. Y es más probable que termines aquellas que empezaste que aquellas que nunca empezaste porque las vas a olvidar. Por ejemplo, tienes un proyecto en el que hiciste una inversión de tiempo o de dinero y es más probable que en algún momento lo retomes que si ese proyecto de plano no hiciste nada con él y solamente se quedará en el olvido. El número 41 es el efecto IKEA, en donde le damos más importancia y valor a las cosas que hemos creado parcialmente nosotros mismos. Entonces para ti, por ejemplo, va a valer más lo que tú hayas hecho que lo que hayan hecho los demás. Por ejemplo, tienes una pastelería y tú hiciste un pastel, entonces tu pastel debe de ser más caro porque tú sabes el esfuerzo que te costó y el dinero que invertiste. En cambio, si tú vas a una pastelería y ves un pastel, dices, no vale tanto, no es tanto el esfuerzo que hicieron, está muy X el pastel.
Vamos con el 42, que es el efecto Ben Franklin, en donde nos gusta hacer favores y es más probable que le hagamos otro favor a alguien si ya le hemos hecho un favor anteriormente que si nosotros hacemos un favor y no hemos recibido un favor de esa persona. Esto explica un poco la frustración de muchas personas que dicen, pero si yo he hecho un montón de cosas por esa persona y esa persona nunca ha hecho nada por mí. Y sorpresa, según este sesgo, seguirás haciendo más cosas por esa persona. En el número 43 está el efecto espectador. Cuanto más gente esté cerca, menos probable es que nosotros ayudemos a una víctima. Cuando ocurre un accidente o alguna situación en donde alguien requiere ayuda, nosotros como que siempre esperamos que alguien más haga las cosas y tome el control para ayudar, porque nosotros nos asimilamos únicamente como espectadores. Así de yo nada más estoy viendo a ver qué pasa y a ver qué van a hacer, a qué hora llegan los paramédicos, quién va a ayudar a esta persona, pero no hago nada. Incluso es terrible, pero ahora vemos que no solamente nos quedamos ahí viendo qué es lo que está pasando como espectadores, sino que hasta sacamos el celular para grabar a ver qué puede pasar, en vez de ayudar en algo. El número 44 es la sugestibilidad, en donde las personas, especialmente los niños, a veces confundimos los recuerdos con las ideas sugeridas por un interrogador. O sea, desafortunadamente la memoria es algo que pues podemos distorsionar muy fácilmente y crearnos falsos recuerdos. En este caso se dan por la forma en la que está estructurada como la pregunta que te hacen. Por ejemplo, si te caíste y entonces te dicen, ¿sí te acuerdas que mientras caías gritaste muy agudo y te resbalaste con el pie derecho y luego metiste la mano? Aunque no sea así, la próxima vez que trates de recordarlo, tu memoria puede haber agregado todos estos detalles y ahora lo recordarás de esa manera y lo vas a contar con esos mismos detalles. La que sigue es muy parecida, solo que aquí no hay influencia de los demás, sino de tu propia imaginación. Se llama sesgo de falsos recuerdos, en donde confundimos la imaginación con recuerdos reales. Esto ocurre porque el cerebro trata de llenar los vacíos de información con lo que nuestra imaginación le lleve a crear. Entonces, si en ese mismo ejemplo en donde tú te caíste no recuerdas como que en qué escalón estabas o cómo ibas vestido, tu cerebro generará un recuerdo falso producto de tu imaginación, poniéndote en un cierto escalón y con una cierta ropa que resulte acorde a lo que pues más o menos pasó, pero no será la información real, sino una información imaginaria. El número 46 es la criptomnesia, y aquí confundimos los recuerdos reales con la imaginación. Por ejemplo, creemos que se nos ocurre algo nuevo, un producto novedoso de nuestra creatividad, de nuestra imaginación, pero en realidad es un recuerdo. Hay veces en las que, por ejemplo, escuchas una frase y crees que es tuya, que tú la inventaste, y después descubres que todos la dicen y entonces piensas que te la copiaron, pero en realidad ya existía y fuiste tú el que la escuchó, pero no recuerda que tú fuiste el que la copió. En el número 37 tenemos la ilusión de agrupamiento, en donde encontramos patrones y grupos en datos aleatorios. El cerebro siempre tiende a buscar como patrones para organizar mejor la información y, como ya habíamos dicho antes, para tomar decisiones más rápido, aunque no siempre son las mejores decisiones. Por ejemplo, si te dicen que hay una zona de delincuencia, tú no vas a pensar que algunos de esos miembros pertenecen a la delincuencia. No, tú automáticamente los vas a agrupar en toda esta colonia es de delincuentes. Simplemente los agruparás y así te dicen, algunas personas de esta raza son muy agresivas, entonces tú automáticamente dices, todas las personas de esta raza son así, son agresivas. Igual pasa, por ejemplo, cuando es algo bueno, que dices, todas las inversiones son muy buenas, entonces tú vas a decir, la inversión es buena. En el número 48 tenemos el sesgo pesimista. A veces sobreestimamos la posibilidad de los malos resultados. En este caso es como que todo pensamos que nos va a salir mal, o siempre debe de haber algo malo que puede pasar dentro de las cosas que estamos haciendo. Y luego existe el lado contrario, que es el sesgo optimista en el número 49, en donde a veces somos demasiado tan optimistas que entonces nos arriesgamos de más porque pensamos todo el tiempo que todo va a ser positivo y todo va a ser bonito, y entonces pensamos que todo va a salir bien y puede ser que no salga tan bien como tú esperabas. Entonces debe de haber como puntos intermedios, ni todo es bueno ni todo es malo, sino simplemente pues hay que ver lo bueno y lo malo y tomar la mejor decisión. Y el último sesgo cognitivo, ese es uno para ti, exclusivamente para que te puedas autoevaluar, y es el del prejuicio de punto ciego, en donde no creemos que tengamos prejuicios y lo vemos más en los demás que en nosotros mismos. Es decir, pensamos que somos súper objetivos, racionales, imparciales y que no prejuzgamos, y mucho menos que estemos predispuestos a hacer o decir cosas. Por ejemplo, aquellos que después de haber visto todos estos sesgos se dicen a sí mismos, hombre, yo no soy así, nunca caería en eso, o sea, por supuesto que no, yo soy súper objetivo. Error, todos hemos caído en esto. Entonces, si lo pensaste, perteneces a este sesgo.